Volver a la tradición es el futuro de la iglesia. Sí, mis queridos hermanos, volver a la tradición y permanecer en la tradición es el futuro de la vida de la iglesia. Pero claro, ¿qué entendemos por tradición? Porque todos nosotros cuando hablamos de tradiciones, ciertamente pensamos en cosas del pasado, a veces muy ligado a las raíces folclóricas de una cultura, de una familia, de un clan, tradiciones que vienen de los ancestros. Y el concepto de tradición en la iglesia está muy vinculado al de revelación. La revelación de Dios, contenida en lo que llamamos el depósito de la fe, se hace a través de la tradición y de la Sagrada Escritura. Nos tomamos un tiempo para comprender este concepto de tradición que es tan importante y a veces tan malinterpretado o desconocido en la Iglesia. Vamos a consultar al Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Y allí entonces en el capítulo segundo, en el número 8, encontramos el tema. Leemos tranquilamente. Así pues, por la predicación apostólica que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el final de los tiempos por una sucesión continua. O sea, claro, la tradición entonces tiene que ver con la Sagrada Escritura y tiene que ver con el testimonio apostólico. Y este testimonio de los apóstoles, que está de un modo especial consignado en la Sagrada Escritura bajo inspiración del Espíritu Santo, debe transmitirse continuamente, una sucesión continua. Por lo tanto, fíjense, hablar de tradición es hablar de transmisión. Vamos a continuar. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles a que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito y que luchen por la fe que han recibido de una vez para siempre. Ahora bien, lo que fue transmitido por los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe, y de esta forma la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que ella cree. Es decir, los mismos apóstoles nos amonestaron a que transmitiéramos todo lo que hemos recibido de ellos. Lo hemos recibido por escrito, por ejemplo, en los libros de la Sagrada Escritura, pero también los hemos recibido por gestos, por hechos de vida, por palabras oídas, quizás no consignadas por escrito, porque la Sagrada Escritura, antes de ser consignada, se apoyó en esta transmisión oral, en esta tradición. El mismo San Lucas dice que consultó muchos testigos antes de escribir el Evangelio y los Hechos. Es esta corriente viva, oral, donde los cristianos se van comunicando unos a otros, asistidos por el Espíritu Santo, lo que han recibido de los apóstoles. Esta transmisión tiene que continuar, porque allí dice el concilio, en la Constitución Dei Verbum, está transmitido todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente.
En esta transmisión, esta tradición apostólica contiene todo lo necesario para que el pueblo viva en santidad y aumente su fe. Y de esta forma la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, es decir, en su doctrina, lo que enseña acerca de la salvación, en lo que celebra en su culto, en lo que vive, en su experiencia concreta de vida, de fe, de creyentes, en la gracia de Dios que nos ha regenerado. Esta iglesia entonces perpetúe y transmita a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que ella cree. Así que en esta tradición, esta transmisión, en esta sucesión continua de lo que hemos recibido de los apóstoles, la iglesia va transmitiendo de generación en generación lo que ella es y lo que ella cree. Nos dice además el concilio, esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Crece la comprensión tanto de las cosas como de las palabras transmitidas, ya por la contemplación al estudio de los fieles que la meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, esta tradición en la continua asistencia del Espíritu Santo hace que todos los fieles reciban lo que los apóstoles nos han transmitido, todo lo necesario para la salvación, su testimonio de Jesucristo el Señor, de la obra salvadora que se ha realizado en él, para que con la asistencia del Espíritu Santo todos los fieles vayan creciendo en la comprensión de esta verdad de salvación y lo hagan a través de la oración, de la contemplación, del sentido de las cosas espirituales y por también el auxilio del magisterio, o sea, del colegio que sucede a los apóstoles, los obispos, que tienen el carisma de transmitirnos la verdad. Por lo tanto, la tradición es como una corriente de vida que brota de los apóstoles por el Espíritu Santo, su testimonio que sigue perpetuándose en la iglesia y que gracias al Espíritu Santo sigue creciendo su comprensión, su contemplación, para que el pueblo de Dios saque del testimonio apostólico de la tradición, de un modo especial contenido en la Sagrada Escritura, toda su fe, toda su vida, toda su esperanza, y que la constituya como iglesia, es decir, fundada sobre los apóstoles, sobre la tradición apostólica, la iglesia cree y vive en Jesucristo el Señor. Continuemos con el concilio, es decir, la iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que ella se cumplan plenamente, hasta que en ella se cumplan plenamente las palabras de Dios. Las palabras de los santos padres testifican la presencia vivificante de esta tradición, cuyas riquezas se comunican a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. Bien, ¿qué hacen los padres del Concilio Vaticano II? Miran ese periodo conocido como
la patrística, los santos padres, las primeras generaciones muy ligadas, muy cercanas todavía a los comienzos de la iglesia, a los comienzos apostólicos. Algunos padres del siglo I y siglo II directamente han aprendido la fe de los apóstoles. Han sido sus catequistas los apóstoles, por así decirlo. Y en estos primeros siglos toda esa tradición apostólica se conserva muy fuertemente y va configurando la vida y las prácticas de la iglesia. Y así debe ser siempre, ¿no? Enraizados en esa tradición apostólica, la iglesia cree y vive. Por medio de esta misma tradición, el canon íntegro de los libros sagrados es conocido por la iglesia. Las mismas sagradas escrituras se entienden cada vez más profundamente y se mantienen incesantemente operantes. Es decir, ¿cómo hizo la iglesia para discernir cuáles de todos los libros que se iban produciendo eran inspirados por Dios y pertenecían al canon de la fe? A través de la tradición, es decir, según cómo las comunidades también lo fueron recibiendo, usando en la liturgia, en la oración personal, cómo se fueron comunicando. La aceptación de la iglesia primitiva de los libros sagrados, que los reconocen estos libros que están siendo publicados, la tradición apostólica, entonces le ayuda a decir a la iglesia que esos libros son inspirados porque contienen realmente la tradición de los apóstoles, lo que Jesucristo ha querido dejarnos, comunicarnos, revelarnos para la salvación. Y dice que en esta tradición también uno puede hacer más fecunda la lectura de la escritura, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Uno podría haberse estudiado y preparado para dedicarse a la Sagrada Escritura y sabe leer y traducir textos griegos, hebreos o inclusive otros idiomas antiguos y conoce el método exegético, interpretativo que se usa en la iglesia, el método de base, el llamado histórico crítico, otros métodos también que existen, aproximaciones, y uno puede ser un gran intérprete de la Biblia, un gran comentarista, pero ¿saben qué lindo que es cuando uno inclusive está preparado para esa tarea? Reencontrarse cuando uno va interpretando, comentando la Biblia con la fe viva de la iglesia. Y entonces, ¿cómo comentó este pasaje bíblico San Agustín? Está en los escritos de San Ireneo de León, Orígenes, Tertuliano, San Ambrosio. Y entonces uno va encontrando en la vida de la iglesia en estos 2 milenios una continua interpretación de la Sagrada Escritura. Y casi uno dice, bueno, digamos, no es tanta novedad la que vamos aportando hoy, ¿no? Si nos enraizamos en esa corriente viva, es tanta la riqueza que se nos ha transmitido, la continua acción del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender la palabra que Dios nos ha dirigido en tantos hermanos y hermanas santas, ¿no? La tradición en la cual se lee también la Escritura, ¿no? De esta forma, Dios que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la iglesia y por ella en el mundo, ya introduciendo a los creyentes en la verdad total y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. Por lo tanto, la tradición en la iglesia no es algo que está solamente en el pasado, sino que es una corriente viva del presente. A través de esta sucesión continua, lo que nos ha sido transmitido se sigue transmitiendo. Lo que ha sido comprendido se sigue comprendiendo.
y sigue generando la fe y la vida de la iglesia. Y así será en el futuro. Por lo tanto, si uno se corta de esta tradición, es como desenraizarse y que deje de llegar a uno la savia viva que recorre la vid de la iglesia. Por eso es tan importante la tradición. No son tradiciones, no son solo costumbres o cosas del pasado o ritos que han quedado atrás o que quieren ser redescubiertos. Es el testimonio apostólico y en ello la voz del mismo Jesucristo es la revelación de Jesús que de un modo continuo se va transmitiendo de generación en generación en la iglesia para creer y vivir el Evangelio y anunciarlo al mundo. En el número 9 dice la Dei Verbum, ¿cuál es la relación entre Sagrada Escritura y tradición? Leemos un poco. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Ambas surgen de la misma fuente divina. En cierto modo se funden y tienden al mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, mientras que la Sagrada Tradición conserva la palabra de Dios confiada por Cristo el Señor y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles, para que con la asistencia del Espíritu de la verdad la conserven fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la Iglesia no extrae exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo afecto de piedad y de reverencia. La fuente única de la revelación es Jesucristo, y esta fuente única de revelación, Jesucristo, se nos ha comunicado en estos dos canales que están compenetrados, que son interdependientes, la Sagrada Escritura y la tradición. Y esta es la fe católica sobre la revelación. Otros cristianos quizás tienen otras creencias que para nosotros son errores, errores dogmáticos, errores de fe. Para un católico, la revelación nos llega a través de la tradición, que tenemos que entender como esa transmisión continua de lo que Jesucristo nos ha legado, nos ha comunicado a través de los testigos que ha elegido, los apóstoles. Y que esa transmisión asistida por el Espíritu Santo continúa vigente en la iglesia para que crea y viva. Bien, yo comencé diciendo volver a la tradición es el futuro de la iglesia. Bueno, ¿por qué puse este verbo de inicio, volver? Porque me parece que necesitamos reencontrarnos con la tradición. Hoy es un tema bastante polémico, sobre todo porque aparecen temas litúrgicos, por ejemplo, porque hay toda una nomenclatura, ¿no? Los tradicionalistas, esas otras nomenclaturas, los conservadores, los progresistas, pero acá no tiene nada que ver ni con izquierdas o derechas, con conservadurismo o progresismo político. Tiene que ver con la corriente de vida que brota de Jesucristo y por los apóstoles, sigue transmitiéndose en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. La tradición, que de un modo especial la encontramos consignada en la Sagrada Escritura, pero que es como un doble canal, digamos, ¿no? De una sola fuente, Jesucristo la fuente, bajo la tradición y la Sagrada Escritura, que son sus canales, ¿no? de comunicación, de llegada a nosotros.
A veces confundimos la gran tradición con tradiciones pequeñas que, bueno, quizás puedan expresar la fe y la vida de la iglesia en un tiempo, en un periodo, pero quizás no en otro, y puedan ser adaptadas, resignificadas, o bueno, quizás inclusive pierdan vigencia. Pero la tradición es esta corriente viva. Y digo volver porque a veces me parece que bajo este influjo del movimiento que llamamos la modernidad, que alguna vez ya hemos expresado que tiene como debilidad una necesidad de romper con todo lo anterior, pareciera, ¿no? Y empezar de nuevo. Y entonces en la iglesia no podemos romper con la historia, porque en la historia de la iglesia evidentemente se expresa la tradición apostólica que se va transmitiendo. En los ritos litúrgicos del pasado encontramos esta tradición apostólica, ¿no? Un rito antiguo litúrgico no es que porque hoy ya no se use o porque se use acotadamente en algunas regiones, deja de ser verdadero, deja de ser oportuno, deja de tener vigencia. Simplemente, bueno, quedó acotado a unas regiones o a un momento histórico, pero es la forma concreta en la cual la iglesia creyó y vivió, este, apoyándose en esta tradición viva, esta transmisión viva de lo que Dios nos ha comunicado. Y así también encontramos esta tradición apostólica expresada en los santos padres de la iglesia. La encontramos también de alguna forma atestiguada en la vida de los santos y de grandes teólogos y estudiosos que han profundizado y transmitido, ¿no?, la fe de la iglesia y han ayudado a vivirla en su tiempo. Por lo tanto, me parece que debemos vencer la tentación de pensar que la iglesia comienza con nosotros. Esto es lo que algunos han denunciado muy fuertemente acerca de esa famosa hermenéutica de la ruptura tras el Concilio Vaticano II. Y entonces nos damos cuenta que para mucha gente la iglesia recomenzó de nuevo con el Concilio Vaticano II. Inclusive hoy en día, cuando estamos elaborando esta dinámica de la sinodalidad, nos damos cuenta que sínodos hubo siempre en la historia y que la iglesia siempre tuvo, digamos, una dinámica en sínodos, que siempre caminamos juntos, nunca hemos dejado de hacer eso, no es ninguna novedad. Que se ha expresado esto de otras formas, bueno, quizás hoy se quiera encontrar en este caminar juntos, en la dinámica de lo sinodal, unas perspectivas nuevas, unos acentos nuevos para el hoy, que pueden ser muy válidos. Pero acá está el problema cuando muchos interpretan que esta iglesia sinodal es una iglesia nueva, que está en ruptura con la iglesia del pasado y entonces con la tradición. O cuando piensan esta sinodalidad, por ejemplo, en términos de poder, de que tengan más poder las mujeres, de dar más acceso a personas que quizás tienen situaciones morales irregulares, según la vida de la gracia, de dar más acceso al poder democratizando la iglesia en el sentido de las democracias modernas. Bueno, ahí sí me parece que esta interpretación de la nacionalidad rompe con la tradición, con la continua transmisión de la iglesia apoyada sobre los apóstoles, organizada jerárquicamente, porque así lo quiso Jesús, a través de los apóstoles, de los obispos, sucesores de los apóstoles. Y entonces, bueno, volver a la tradición no es volver al armario, a la naftalina y a las cosas viejas. No se trata de eso. Volver a la tradición significa reconectar, como siempre conectaron todas las épocas de la iglesia con los orígenes.
reconectar con lo que nos han transmitido, con lo que hemos recibido. No se trata de inventar nada nuevo, se trata de, en todo caso, novedosamente comprender en el hoy lo que siempre es vigente, lo que nos ha transmitido Jesucristo a través de los apóstoles. No se trata de cambiar o de reescribir el Evangelio porque han cambiado las épocas o los valores culturales. Se trata en todo caso de seguir recibiendo con toda esa fuerza que viene de Jesucristo y del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de sus sucesores, de la transmisión continua en la iglesia, de la tradición, de esta sucesión continua, recibir la vida y la fe que nos vienen del Señor. Y encontrarnos con esa fuerza vigente hoy para poder expresarla también en nuestro tiempo y para poder también abrir el futuro, los caminos que están por delante. La tradición no es algo del pasado. La tradición es la continua transmisión de lo que Jesús nos ha comunicado para la salvación. La tradición es seguir escuchando a Jesucristo, su voz, el esposo que le habla a la esposa de la iglesia. La tradición es la fidelidad de Dios y la fidelidad de la iglesia, uno ofreciendo, otro recibiendo, uno comunicando vida y otro recibiéndola, cuidándola para que no se pierda, no se desvirtúe, transmitiéndola íntegramente a las generaciones futuras. Es como un árbol. La raíz, los troncos, las ramas, el follaje, los frutos. La tradición es el futuro, porque la tradición no es algo del pasado, es el presente y es el futuro de la iglesia. Son las raíces continuas de nuestra fe. Es lo que Jesucristo nos ha transmitido y lo que la iglesia ha recibido y sigue transmitiendo, asistida por el Espíritu Santo. La tradición es la vida de Dios comunicada a la iglesia que el Espíritu Santo sigue animando en una sucesión continua e ininterrumpida. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.